canse, que me colme la paciencia. Entonces le hizo justicia, porque insistió, perseveró, fue fiel en lo cuanto ella quería la respuesta de parte del juez. Y así fue, aunque este juez no temía a Dios ni temía a los hombres, le terminó haciendo justicia. Entonces así es nuestro Padre eterno, amén. Cuando tú te acercas a Él, con oración, con perseverancia, continuando. Por eso que el Señor dice, ¿no? Que nosotros debemos perseverar en la oración. Amén, hermana Cristina, bendiciones. Hay que perseverar. Emiliano, bendiciones. Hay que perseverar, hay que continuar. Hay que tener la esperanza de que en algún momento esa respuesta va a venir. Siempre y cuando y analizando cuál es la situación y si es la voluntad de Dios. Porque nosotros, hermanos, no le podemos torcer el brazo a Dios. Dios sabe lo que Él hace con nuestras vidas. Amén. Y a veces nos enseña a través de las situaciones de esta vida, hermano. Así que usted tiene que analizar muchas cosas, el porqué de las cosas que le está sucediendo, ¿no? Si es por culpa suya, si es una prueba de parte de Dios, si es por que usted falló al Señor, cayó en pecado, no sé. Por eso que muchas personas piden oración, pero lamentablemente son personas que no quieren sujetarse a Dios, no quieren obedecer a Dios. ¿Y de qué sirve que uno a veces ore por esa persona y la persona tiene un corazón endurecido, no quiere hacer caso? Entonces sucede eso, ese es el problema. Por eso que nos congregamos. ¿Para qué nos congregamos en este live? Para que usted oiga la palabra y la ponga por obra. ¿Me entiende? Porque esa es la bendición que usted tiene que recibir. Dice la hermana Cristina, dice, así será pastor, en eso estoy y de a poco voy viendo su voluntad del Señor, perseverando. Claro, hermana Cristina. ¿Perseverando en qué? No solo en la oración, sino en la obediencia. Dios recompensa la obediencia. Dios bendice la obediencia de sus hijos. Entonces, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, usted sabe que la Biblia nos enseña a veces, nos enseña, afirmando, que el Señor al hijo que ama lo disciplina. Así que, si el Señor te ha tomado por hijo, Él te va a disciplinar, te va a corregir, te va a enseñar, porque el mismo Espíritu Santo te va a enseñar. Porque la Biblia nos enseña y dice, la unción, hablando del Espíritu Santo, la unción que vosotros recibisteis de Él, de Jesús, esa les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo dije. Entonces vemos, se da cuenta que es el mismo Cristo a través del Espíritu Santo enseñándoles a través de su vida, a través de las circunstancias, de las situaciones y de las cosas que le suceden a usted. Él trae a memoria su palabra y en su palabra le va corrigiendo, le redarguye, le reprende, le exhorta, le consuela, le edifica. Eso lo hace el Espíritu Santo en la persona. Por eso que nosotros no tenemos nada que ver con la religión. Nosotros tenemos una relación con el Señor. Y si somos disciplinados por Dios, usted sabe que la disciplina al presente causa tristeza, no causa ningún gozo, para nada, porque no nos gustan que nos disciplinen. Imagínate Dios disciplinándonos porque Él nos ha tomado por hijo. Y la disciplina a veces duele, a veces nos parece injusto, pero al fin y al cabo es disciplina y el Señor nos está amando por las situaciones que nosotros estamos pasando, hermano. Y el Señor te está amando y te está diciendo, bueno, hija mía, yo te estoy haciendo pasar por esta situación para que tú aprendas, por ejemplo, a amar. Te estoy haciendo pasar por esta situación para que tú aprendas a perdonar. Te estoy haciendo pasar por esta situación
para que tú aprendas a tener paciencia. ¿Cuántos le habrán pedido paciencia en algún momento al Señor? Y para tú tener paciencia, tienes que pasar por esa prueba de la paciencia. Entonces te va a poner gente, o va a permitir que venga gente que te rebose la paciencia, para que tú aprendas a tener paciencia. ¿Y no querías tener paciencia? Bueno, ahí está. Empieza ahí con los que no te bancas. Gloria a Dios, ¿no? Qué lindo que es el Señor. Aleluya. Bueno, lo voy leyendo. Dice el amén. Dice, gracias, Señor. Gloria a Dios. Es que el Señor nos habla y tenemos que tener paciencia. Dice, amén. A mí me exhorta todos los días. Dice, porque no soy perfecta. Y más vale, yo tampoco soy perfecta, hermana. Pero la palabra de Dios me viene a mi memoria y me sacude a veces. Y a veces me hace llorar también. Y siempre se lo digo y le agradezco eso. Bueno, hermana, agradecemos al Señor, amén, que en su palabra infinita Él nos exhorta, amén, y nos consuela. La hermana Elvira, bendición, hermana Elvira de Colombia. El Señor me la bendiga muchísimo, amén. Gracias por pasar por este live. Sea bendecida en el nombre de Jesús, amén. Viajeros del tiempo, Dios te bendiga. Viajeros del Dios te bendiga. Bueno, Hugo, como siempre, le está pidiendo restauración por su pareja, por Alicia. Siempre estamos presentes, Hugo, y oramos por tus hijos y oramos por esa mamá, amén, para que vuelva a su hogar. Tamara, bendiciones. Oscar, bendiciones. Cárcamo, Dios te bendiga. Alicia, Dios te bendiga. Diego, Dios te bendiga. Gracias, Hugo, por los tac-tac. Eso, los tac-tac, no saben lo que ayudan para que el like llegue a más vidas, llegue a más personas. Amén. Y hoy vamos a aprender algo de la palabra muy poderosa, hermano. Vamos a aprender algo que el creyente a veces tiene muy descuidado. Amén. ¿Se acuerda cuando el rey Saúl, amén, Dios manda al profeta Samuel? Y cuando envía al profeta Samuel, le dice que tenía que matar al enemigo, y no solamente tenía que matar al enemigo, sino también que tenía que matar todo su ganado y no llevarse absolutamente nada, de ningún tesoro ni de nada. Pero resulta que Saúl inclusive se quedó hasta con el rey de esa tribu, de ese lugar, y lo tenía encarcelado. Y tomaron los despojos, los mejores, que supuestamente eran para las ofrendas del Señor y qué sé yo. Trajeron ovejas, trajeron asnos, bueyes. Y aquí hay un gran problema, ¿no? El primer problema que tenía Saúl, que le entró como un orgullo. Mari, bendición, hermana, Dios la bendiga. Y ese orgullo lo llevó a exaltarse a sí mismo él. Y en esa exaltación le entró la desobediencia. Entonces vemos a lo largo de las Escrituras que inclusive el pueblo de Israel, amén, cuando el pueblo de Israel pecaba, dice que perdían las guerras, perdían las batallas. Pero cuando el pueblo de Israel andaba bien con el Señor, no andaba pecando, andaba en victoria. Bueno, eso en toda la Biblia, eso no ha cambiado, hermano. En absoluto, eso no cambió. El hombre puede cambiar, los tiempos pueden cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es viva y es eficaz. Entonces, cuando este rey, Saúl, desobedece la voz de Dios, aparece el profeta. Y cuando veían al profeta que aparecía, ya le temblaban las canillas, porque los profetas venían a hablar, o traían juicio, o traían la voz para que el pueblo se arrepintiera. Las veces que aparecía un profeta, temblaban todos. Y de repente se aparece el profeta Samuel. Y dice, ¿qué son esos ruidos de ovejas, animales, bueyes que estoy escuchando? Y estaba Saúl ya desobedecido a Dios, y le dice, no,
traje al rey, lo encarcelé y lo tenemos prisionero y trajimos lo mejor, lo más gordo, lo más lindo de los bueyes y se trajeron con ellos seguramente tesoros y todos los despojos que le sacaron. Entonces el profeta Samuel le dice algo muy sencillo y algo que está en toda la escritura, desde Génesis hasta lo último. Dice, ¿acaso el Señor se agrada de estas cosas? Dice, el Señor quiere que le obedezcan sus palabras. El Señor no quiere sacrificio, sino que le obedezcan sus palabras. ¿Se dan cuenta? Y ahí cuando el Señor dice, ¿no? Le está diciendo el profeta Samuel al rey Saúl, el Señor Jesús dice algo igual. El Señor Jesucristo cuando vino dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Se da cuenta? Entonces es el mismo Señor que a través del profeta Samuel le dijo, no, yo prefiero que obedezcan mis palabras. No quiero sacrificios, no quiero holocaustos. Estoy hastiado de lo engordado, estoy hastiado de eso. Yo quiero que me obedezcan, no quiero eso. Entonces, ¿de qué sirve hoy por hoy llevar una ofrenda al altar y estar en desobediencia delante del Señor? ¿Se da cuenta? Esa ofrenda va a caer en saco roto, porque el Señor no quiere tu sacrificio, no quiere tu dinero, no quiere ese tipo de esfuerzo. Él quiere que tú lo obedezcas a Él, para que tú andes, escuche bien, para que tú andes conforme a sus palabras, para que tú andes en obediencia. Entonces te das cuenta que la obediencia sí tiene que ver en la vida del creyente. Tú no puedes andar y decir soy cristiana y soy cristiano y hacer tu propia voluntad, porque entonces o sos un cristiano tibio o frío, aleluya, o no sos un cristiano, porque el cristiano va a obedecer sus palabras en la mayor o en la menor forma, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obedece sus palabras. Ahora bien, puede andar alguien en la carne, sí, por falta de oración, por falta de comunión, porque tal vez la persona está herida, lastimada, le pasó algo y le cuesta perdonar porque es su carne la que se duele. Y va a andar así, desobedeciendo al Señor, una y otra vez, y va a contristar al Espíritu Santo, y va a perder la relación con el Señor. Entonces la idea de todo esto, mi hermano, como dijo el Señor Jesucristo, aleluya, ¿por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces, ¿cuántos quieren estar parados? Amén. ¿Cuántos quieren estar parados en la roca? Yo quiero estar parado en la roca, porque yo leo la palabra, hermanos, y vi ahora, entré un poco tarde, hermanos, perdón porque entré tarde, no tenía el mensaje tampoco, les soy sincero, no tuve ese tiempo para buscar el mensaje, pero mientras estaba acá, lo primero que me vino a la mente fue la peña. Mire cómo habla el Señor, porque hay un mensaje que hoy va a llegar a las vidas y es la voluntad de Dios, este mensaje. Me vino a la mente la peña, golpea la peña. Y me acordé de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés golpeó la peña. En una ocasión, y lo tengo escrito acá, porque ya no vamos preparándonos para este mensaje, ¿no? En una ocasión, en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 4, el pueblo de Israel se estaba quejando porque no tenía agua, que pan, y entonces ora Moisés. Entonces el Señor le dice, ¿no? Bueno, Moisés, toma una vara
Dice, y vete a la peña, escuche bien, y golpea la peña 2 veces. O no sé, no recuerdo bien, pero lo vamos a leer, amén. No sé si era 2 veces acá. Quiero que lo leamos porque es importante, porque esta palabra, amén, te va a edificar y va a cambiar tu pensamiento, a veces de creyente. Nosotros creemos que porque vamos a la iglesia, porque creemos en Jesús y que ya está todo bien y ya está listo, pero después te empiezan a suceder un montón de número de cosas y no sabes por qué te están viniendo esas cosas, y es por causa de la desobediencia, por causa de que te estás portando mal. Es como cuando tú le disciplinas a tu hijo y tu hijo se porta mal, ¿tú qué haces? Lo pones en penitencia, amén, o le tiras de la oreja, o lo retas para que se corrija, porque tú amas a tu hijo y tú no quieres que tu hijo te salga torcido, así que por ende tú vas a corregir a tu hijo. De la misma manera el Señor te va a corregir a ti y me va a corregir a mí, como un papá, amén. Así que, hermanos, quiero decirles, Éxodo capítulo 17, versículo 4 dice así, escuche bien. Voy a leer del versículo 3, porque acá está la raíz, el por qué él tiene que ir a la peña con esa vara. Dice, así que el pueblo tuvo allí sed. Estoy hablando de Éxodo capítulo 17, versículo 3. Y dice, allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Por Dios, el hombre más manso de toda la tierra era Moisés. Y esto era como que lo leo y parece que este tipo ya estaba cansado de este pueblo, de dura cerviz, pueblo desobediente, pueblo empedernido, aleluya, pueblo que no tenía fe. Y ahora vamos a darnos cuenta el por qué. Dice, ¿qué haré con este pueblo? Dice, de aquí a un poco me apedrearán, decía Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpearás el río y ve. ¿Escuchó? Gloria a Dios, con que golpeaste el río y ve, perdón. En el verso 6 dice, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Escuche bien, es una orden que Dios le está dando a Moisés. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Dios le habla a Moisés y le dice, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, dice, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová. Y aquí yo quiero que usted tenga en mente la palabra tentaron, ¿sí? Lo provocaron, tentaron. Eso significa que no le creyeron, ¿me entienden? No le creyeron, escuche bien, porque todavía no termina el mensaje. Dice, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está puesto Jehová entre nosotros o no? ¿Se da cuenta? No creyeron, porque ellos estaban dudando, hermano. La duda es un peligro en el creyente. La duda no le agrada a Dios, porque usted sabe que toda aquella persona que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, la duda es algo de la carne, es algo humano, es algo que hace limitar a Dios de lo que Dios tiene
y el propósito por el cual quiere desatar en tu vida. Y si tú dudas, por eso que en la misma oración, hermano, cuando dice, no, si dijeres a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿se da cuenta? Y no dudare en su corazón. Y aquí están poniendo en duda, dice, ¿está puesto entre nosotros? ¿Está Jehová puesto entre nosotros o no? Como en signo de pregunta, como diciendo, ¿está o no está? No sé si está. No. Eso provocó a Dios. Y ahora vamos a ver. Entonces, estamos viendo que el pueblo ya empezaba a desobedecer. De alguna manera no creían, tentaban a Dios de esa forma. Entonces vemos una vez más en Números capítulo 20, escuche bien, vemos algo muy parecido y lo voy a leer. Números capítulo 20, como título dice, agua de la roca, y es lo que estoy hablando de la roca, de la peña, pero también estoy hablando de la desobediencia. Y la desobediencia trae una consecuencia. Así que usted, aleluya, va a tener que aprender, si usted dice que es cristiano, si usted dice que Jesús es su Señor, entonces haga lo que su Señor dice. Por ejemplo, Jesús presentándose ante los escribas y los fariseos, los confrontaba. Y nosotros, dice, nosotros el linaje de Abraham somos, y un padre tenemos que es Abraham, decía. Entonces Jesús, sabiendo en sí mismo, dice, si su padre, escuche bien, si su padre fuera Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Pero su padre no es Abraham. Su padre es el diablo, le decía. Porque las obras del diablo quieren hacer ustedes, porque él es homicida desde el principio, y yo conozco en mi corazón que ustedes me quieren matar. Él sabía que lo querían matar, por eso que los confrontó. Entonces los fariseos y escribas le dijeron, pero ¿eres tú mayor que Abraham? Y Jesús le dice, antes que Abraham fueses, yo soy. Wow. Tremendo, ¿no? Yo soy. Le dijo, ¿y quién es el yo soy? Usted lo puede leer. El gran yo soy, el Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret. Es el mismo, el mismo. Tremendo, ¿no? Entonces, sí, agua. Números capítulo 20 dice así la Escritura. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó, gloria al Señor, no voy a leer todo, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón, y delante de la congregación
y a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y aquí vamos al tema de vuelta de la vara, y dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y dice, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y él sacará agua de la peña, y dará a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés, tremendo esto, ¿no? Es la misma situación que la anterior, con la diferencia que en la primera el Señor le dice, en Éxodo 17, versículo 4, le dice, toma la vara y golpea la peña, le dice, para que salga agua. Entonces golpeó la peña y salió agua y bebieron todos. Pero en esta situación no le dice golpea la peña, le dice, tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Le dice, háblale a la peña. Bueno, en el verso 9 dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón y la congregación delante de la peña. Y le dijo, escucha bien lo que dice Moisés, oí ahora rebeldes. El Señor no le dijo eso que dijera. Dijo, háblale a la peña. Él tenía que reunir a la congregación delante de la peña y delante de Jehová y decirle, háblale a la peña. No háblale a la gente. Se da cuenta que Moisés desobedece ahí primero, pero después la termina de embarrar porque desobedece más todavía. Entonces dice, oí ahora rebelde. Moisés lo está diciendo enojado acá, él está enojado. Y dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? En pregunta, ¿no? ¿Os hemos salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, escuche bien, y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¡Wow! Cuando el Señor le dijo, háblale a la peña. Y si el Señor te dice que le hables, ¿por qué tú le vas a golpear? Golpeó, desobedeció. Y como le vengo diciendo, hermano, toda desobediencia va a traer una consecuencia. Amén. Y esto no es solamente en la Biblia, esto también es en la vida cristiana. Esto es en la vida de cada uno de nosotros. Sí, amigo, al final de la prédica vamos a estar orando, ¿sí? Ahora estoy predicando la palabra, pero vamos a orar por tu vida. Amén. Dice que alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, porque Dios había prometido que le iba a dar agua. Y les dio agua. El agua salió de la peña. Y bebieron la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, escuche bien, dijo, por cuanto no creísteis en mí, tremendo, ¿no? Significa no creer en él, lo tentaron, lo provocaron, dudaron en su corazón y encima enojado por la forma que Moisés está hablando acá, porque ataca al pueblo diciéndole usted es rebelde, cuando Dios nunca le dijo eso, nunca le dijo párate ahí y diles a esto rebeldes. Eso fue de Moisés. Desobedeciendo, enojado, golpea 2 veces la peña.
En el verso 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Fíjese qué importancia tiene el creer en el Señor y el obedecer, que hace que uno en esa forma de testimonio, de obediencia, hace santificar al Señor también, porque acá lo dice, para santificarme delante de los hijos de Israel, para dar testimonio. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Wow! Castigo. No entraréis en la tierra que fluye leche y miel. Esa generación no entró por causa de desobediencia. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál era la tierra que fluye leche y miel? Era el reposo que Dios tenía para este pueblo. Porque ahí van a tener todas las cosas después de andar 40 años dando vueltas en el desierto por desobedientes. Ahora bien, ¿tú quieres andar 40 años en el desierto por desobediente o quieres llegar rápido a la tierra prometida? Porque ellos en realidad tenían una tierra prometida, pero nosotros tenemos un reino prometido, que es el reino de Dios. Por eso la diferencia que habla en Hebreos, habla de esta situación, que ellos no entraron en la tierra prometida porque no creyeron. Por eso que para el pueblo de Dios, para este pueblo de Israel, le quedaba un reposo. Y el reposo era esa tierra que fluía leche y miel. Iban a reposar, iban a descansar ahí. Ese era el reposo que Dios tenía para este pueblo en ese momento. ¿Por qué reposo? Porque ellos habían salido de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Los había sacado con mano fuerte el Señor, mostrando sus señales, sus prodigios, y aún así, amén, en el caminar pasaron muchas cosas. Entonces, por esa causa de no haber creído, de no haber perseverado, sino que se la pasaron quejándose y murmurando, que es lo que el creyente no tiene que hacer tampoco. Por esa causa no entraron a la tierra prometida, que era la tierra que fluye leche y miel. Y la iglesia, aleluya, ese era el reposo, y nuestro reposo es Cristo, la cual el Señor nos va a meter en su reino. Pero hay que obedecer el Evangelio, hermano. No es solo creer, porque los demonios también creen y tiemblan, pero nunca obedecieron, se rebelaron contra Dios. Entonces, si usted dice que es cristiano, usted tiene que obedecer a Dios. Entonces, ¿qué sucedió acá, hermano? En el verso 13 dice, estas son las aguas de las rencillas. Rencilla es discusión, pelea. Dice, por las cuales contendieron, ¿ve?, los hijos de Israel con Jehová. ¿Con quién? Con Jehová. Pero estaba Moisés en el medio. A Moisés le decían las cosas. A Moisés se le quejaban. Contra Moisés murmuraban. Pero cuando el pueblo lo hacía contra Moisés, era contra Dios que lo hacían, no contra Moisés. Porque Moisés daba la palabra de Dios. Y es lo mismo que sigue sucediendo ahora. Cuando hay alguien que te da una palabra y tú no la obedeces, y encima te enojas con la persona que te dice la palabra, no es con la persona que tú te estás enojando, que tú estás murmurando, que tú estás hablando contra esa persona, sino que es contra Dios. O ustedes no se acuerdan que la palabra de Dios decía, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y viniste a mí, en el hospital y me visitaste,
Por cuanto a ellos se lo hiciste, es a mí a quien me lo hiciste, dice el Señor Jesucristo. Entonces ahí tú te das cuenta que todo lo que tú haces a las personas, en este caso el pueblo de Israel se lo hacía a Moisés, era a Dios a quien se lo hacía, no era a Moisés solamente. Y estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellas. Amén. Hermanos, y si vamos a Mateo, no solamente estoy hablando de obediencia, sino que esa roca, ¿qué significaba esa roca? Había una profecía de esa roca. Y la profecía de la roca, ¿por qué tenía que golpear la roca? ¿Por qué no era un árbol? ¿Por qué no fue otra cosa a la cual les tenían que hablar? No, era la roca a la cual les tenían que hablar. Entonces, ¿tú quieres agua? ¿Usted no sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Tenga sed, venga a mí, dice Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la roca. ¿Entiende? Jesús es la roca. El que tenga sed, venga y beba. Venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Y cuando se encuentra con la samaritana también se llega al pozo y la samaritana estaba ahí, ¿no? Fue a buscar agua con su cántaro y Jesús le dice, dame de beber. ¿Y por qué tú me pides de beber a mí? Dice, ¿no? Si entre samaritano y judío no nos tratamos entre sí. Jesús le dice, si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él el agua viva y él te la daría. Pero dice la samaritana, pero el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacar esta agua. Dice, ¿de dónde tú tienes esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dieron este pozo, la cual vivieron ellos y sus ganados? Entonces Jesús le dice algo muy poderoso. Mujer, le dice, toda aquella persona que bebiere de esa agua volverá a tener sed nuevamente. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, saltará en él una fuente de agua de vida eterna. Entonces la mujer le dice, dame esa agua, Señor. El Señor le dice, algunos dicen que debemos adorar en aquel monte y otros dicen que debemos adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, mas la hora viene y ahora es en que el Padre buscará a los adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Anda y llama a tu marido. Y dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que aún tienes ahora tampoco es tu marido. Entonces la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Le declaró lo que estaba oculto en su vida. Aleluya. Nosotros esperamos, dice, que venga el Cristo. Y ahí se declara el Señor y dice, yo soy. No le dice, soy yo. Le dice, yo soy. Usted conoce esa palabra, ¿no? ¿Quién es el yo soy? No le voy a explicar demasiado eso. Pero si usted lee la Biblia, usted sabe que Él dice, yo soy el que habla contigo, mujer. Yo soy el Cristo, el que ha de venir. Dice que la mujer se fue gozosa, anunciando y diciendo que había estado con Cristo, con el Mesías. Aleluya, tremendo, ¿no? Fue a predicar a Samaria de alguna manera, esta mujer, tremendo. Y volviendo al agua, el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo. La roca es Cristo. La peña esa a la cual Moisés le tenía que hablar, le pegó.
Y al pegar la peña, ¿a quién le estaba pegando? A Cristo. Háblale a la peña. No le dijo, háblale al pueblo. Desobedeció, le habló al pueblo y le dijo, rebeldes. Y Dios nunca le dijo a Moisés que le dijera rebeldes, que le atacara al pueblo. Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña. Y Moisés agarró la vara y desobedeció y golpeó 2 veces la peña. La peña dio agua porque Dios había prometido dar el agua al pueblo, pero él desobedeció. Y la desobediencia hizo que toda la congregación de esa generación no entrara en el reposo. Porque no entrarán en mi reposo, en la tierra que fluye leche y miel. Ese era el reposo. No entraron, murieron y cayeron todos en el desierto por causa de la desobediencia. Perdieron la promesa y murieron ahí en el desierto. Entonces, mi amado hermano, ¿cuánto más vamos a obedecer? ¿Cuánto van a obedecer ahora? Bendiciones, amada hermana. ¿Cuánto van a obedecer? Entonces, vamos a buscar otra palabra que está relacionada con esto, que está en Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7, por favor, abran sus Biblias, amén. 7, versículo 21. Perdón, versículo 24. 7, 24. Gloria al Señor. Dice así la Escritura: cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Se acuerdan que al principio, cuando empezamos esta prédica, dijimos, ¿no? ¿Por qué me decís Señor? Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces, muchos quieren estar bien, creyentes, y que son creyentes, pero no entienden esta parte, que tienen que obedecer al Señor. Porque si no obedeces al Señor, te va a venir mal, por más cristiano que sea. Entonces te van a pasar cosas y vos le vas a echar la culpa al diablo, y la culpa no la tiene el diablo, la culpa la tienes tú por desobediente. ¿Me entiendes? Así que Dios te quiere corregir en esta noche y quiere ponerte en tu lugar, en el lugar de cristiano. ¿No eres cristiano? Bueno, obedece. Dice así la Escritura. Mateo capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, escuche bien, y las hace. ¿Cuánto van a hacer ahora? Esta prédica la voy a compartir, hermano. ¿Cuánto van a hacer ahora? ¿O usted no quiere hacer la voluntad de Dios? Porque si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, mi amado hermano, usted está perdiendo el tiempo. Porque usted no está obedeciendo a aquel que puede salvar su alma, su vida. Usted ya sabe, el desobediente acá no entró al reposo de Dios. Pero si usted quiere ver días buenos, quiere ver victoria, quiere enmendar todas las cosas que hizo, que le salieron mal, ahora haga las cosas bien y le va a ir bien. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Gloria a Dios. El hombre que hace las palabras del Señor es un hombre prudente. Dice que edificó su casa sobre la, ¿qué? Sobre la roca, sobre la peña. Y usted sabe que esa roca es Cristo. Ahora ya sabe que esa roca es Cristo. Pero esa roca lleva en sí, en su interior, llevan ríos de aguas de vida. Esa roca también lleva Espíritu Santo. El agua que salía de la peña significaba el Espíritu Santo. El agua la cual el mundo iba a tener sed y iba a seguir teniendo sed. Pero representado en el Espíritu Santo, esa agua es el agua, aleluya, que va a beber el ser humano al momento que cree y está fundada su casa sobre Cristo, que es la roca. El que beba de esa agua no tendrá sed jamás. ¿Me entiende? ¿Entiende cómo va el mensaje? Va tomando más vida, va tomando más forma. Entonces ya desde el Antiguo Testamento te estaba hablando el Señor que Él era la roca, que el Espíritu Santo era el agua que salió de la peña.
Entonces, repasamos, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca Cristo no es solamente Cristo, sino sobre la roca de la obediencia. ¿Cuánto van a obedecer ahora? Porque si te hablaron de esta palabra y no se enfocaron en lo más importante que el Señor está diciendo, cuando arranca esta palabra, dice, pues el que me oye estas palabras y las hace, aquel que las hace. Porque ahora vamos a ver aquel que no la hace, y si usted no la hizo y le vino calamidad a su vida, usted ya sabe cuál fue el problema. No fue Satanás, fue su desobediencia. Dice así en el verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y sopló con aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Porque cualquiera que me oye estas palabras, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, descuidado, gloria a Dios, que edificó su casa sobre la arena, en base no sólida, sin Cristo, sin obediencia. Hermanos, dice que descendió lluvia, vinieron vientos, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto es lo que pasa, hermano, con las casas que no están paradas sobre la roca, que han sacado a Dios afuera de su casa y se han quedado ellos, obviamente, parados sobre la arena. Es algo parecido, hablando de insensatez, me hace acordar a las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las insensatas tenían construida la casa sobre la arena. Y las prudentes tenían la casa sobre la roca. Y dice que a la medianoche se oyó un clamor. Y se despertaron las 10 vírgenes y escucharon, y dice que se oyó un clamor. Y el clamor era, ¡ahí viene el esposo! Y salieron todas a prender sus lámparas, a acomodar sus lámparas, y de repente las insensatas, dice que se le apagaban las lámparas. Entonces dice que le dijeron a las prudentes, danos de tu aceite, dice, porque se nos apagan nuestras lámparas. Y las prudentes le dijeron, no, vayan a los acreedores que venden, para que no nos falten a nosotras y a vosotras. Así que mientras estas insensatas, descuidadas, imprudentes, que habían descuidado su lámpara del aceite, fueron corriendo, dice, a buscar desesperada a buscar aceite para sus lámparas. Pero mientras ellas buscaban, las otras estaban listas, estaban preparadas. Entonces, este mensaje es importante. ¿Cuánto van a esperar al Señor con obediencia? ¿Cuánto están esperando ahora al Señor? Ahora lo tienen que esperar. No esperes estar mejor, no. Tu actitud tiene que ser ahora, observando los cielos, esperando la redención. Más allá, ya sea que tú mueras o que tú seas arrebatado. Porque si morimos, vamos a morir en la esperanza con Cristo.
la cual vamos a ser resucitados y transformados. Pero si estamos aquí, todavía seguimos con la esperanza que vamos a ser arrebatados. Y esto no va a ser de mucho tiempo. ¡Ahí viene el esposo! Y las prudentes salieron y dice que entraron al gozo de su Señor. Entraron por esas puertas porque Jesús es la puerta. Amén. ¿O usted no se acuerda, hermano? En el tiempo de Noé, dice la Escritura, que Noé predicó 120 años. Y lo trataron de loco y no, que no va a llover y no hizo el arca y terminó el arca. Entonces Dios le habla a Noé y le dice, bueno, entra tú y todos los animales. Y cuando ya estaban todos adentro, dice, y Dios cerró la puerta. Hermano, la puerta de la gracia se está por cerrar ya. Ya el Señor está todo preparado. Hermano, usted no cree. Tienen que leer la Biblia. Está todo preparado ya en las bodas del Cordero. Claudito, bendiciones. Para levantar su iglesia. Ya están listas las cosas, hermano. Entonces, vamos viendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y el tuétano. Entonces, ¿cuántos se van a preparar? Usted no tiene que ser como las vírgenes insensatas. Usted tiene que ser como las vírgenes prudentes. Tiene que estar lista tu lámpara ya para volar a los cielos. Olvídate de la casa, del auto. Trabaja, sí, pero por la vida, para la vida eterna. No trabaja por la comida que perece. Solamente vive bien. Ten tu corazón sano, limpio. Obedece al Señor. Entonces, mi amado, decir ser cristiano es más obediencia, más obedecer al Señor. Porque le vuelvo a reiterar, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, ahí vimos a lo largo de toda esta palabra, hermano, que tienen que obedecer, porque los que no obedecieron no pudieron entrar en el reposo. Pero era el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Pero no entraron. Por desobediente, por poner en duda, por tentar a Dios, por provocar al Señor. Entonces, estas vírgenes que van a entrar, entran y el Señor, ¿qué sucede? Cierra la puerta. Y luego vienen las insensatas corriendo porque ya tampoco se le estaban apagando las lámparas y no tenían aceite, no habían conseguido porque era la medianoche y a esa hora nadie te vende aceite. Llegaron, Señor, ábrenos, ábrenos, golpeando la puerta, ábrenos. Hermanos, tarde. Así como cuando Dios cerró la puerta del arca, hermano, y empezó a venir el juicio, el diluvio, hermano, y estaba Noé con los 8, con sus familiares adentro, eran los únicos justos, ¿sí? Más los animales eran más inteligentes que las personas. Las personas se encontraban en ese momento bebiendo, casándose, dándose en casamiento, fornicando, en orgías, y vaya a saber cuántas aberraciones estaban haciendo en aquel tiempo. No le obedecieron a Noé. Entonces Dios dijo, cierro la puerta. Y vino el diluvio. Y se escuchaban los gritos y las desesperaciones y toda la gente gritando, yendo hasta el arca porque querían salvarse, pero ya era tarde. Porque las cataratas de los cielos habían sido abiertas y habían sido derramadas sobre la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y cubrió toda la tierra, y perecieron todos. ¿Cuántos perecieron? Todos.
ya no hubo misericordia, se terminó ese tiempo de esa gracia de la predicación de Noé y nadie creyó. Entonces hoy te están diciendo, hoy te estoy anunciando, ya está lista las bodas del Cordero en los cielos. Ya el Señor se está por llevar a su iglesia y cuando desaparezcan los creyentes y tú te hayas quedado aquí, es porque tú tentaste a Dios en no creerle y poner en duda su palabra. Por no haber creído te quedaste. Por no haberlo esperado te quedaste. ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo mismo que pasó con Noé va a pasar con la iglesia. Lo mismo que pasó con Lot y su familia va a pasar con la iglesia. Dios cierra la puerta y viene el juicio. ¿Eso se acuerdan? Bueno, cuando Lot es sacado de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Vino juicio. Porque el Señor no va a matar ni va a mandar juicio mientras el justo, el que está justificado, esté en esta tierra. Así que primero el Señor se va a llevar a la iglesia y luego viene juicio. ¿Y dónde comienza el juicio? Comienza en Apocalipsis capítulo 6. Ahí tienes el mismo Señor Jesús abre el primer sello para que venga el anticristo. Y esto ya está a las puertas, hermano. Entonces cerró la puerta el Señor, vinieron las insensatas, ábrenos, ábrenos, Señor. Y de repente el Señor desde adentro, ni siquiera ya le abrió la puerta. Y dijo el Señor, no os conozco, no sé quiénes son. Hermano, terrible eso. Terrible que el Señor te diga, no te conozco. Como los de Mateo 7:21. Nunca los conocí. Pero Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Sabe lo que está significando esto? Entrará en el reino. ¿Quiénes son los que entran en el reino? La iglesia. Pero no cualquier iglesia, no cualquier lugar que se dice que se llama iglesia. Porque no va a entrar una congregación, la iglesia del fulano de tal, no. La iglesia que tiene el nombre tal, no. Va a entrar aquella persona que es templo del Espíritu Santo. Va a entrar aquella persona que pertenece al cuerpo de Cristo y que es iglesia. Porque lo único que detiene que se manifieste el anticristo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hay el presente que lo detiene, dice la Escritura. ¿Y cuál es el que lo detiene? El cuerpo de Cristo. Pero cuando el cuerpo de Cristo sea quitado, dice la Escritura, entonces se manifestará el inicuo, el hijo de perdición. Él se va a manifestar, Satanás. ¿Y cómo se va a manifestar? La iglesia tiene que ser quitada porque tiene que estar 7 años en los cielos. Y en esos 7 años, todos los que trabajaron para la obra del Señor van a recibir sus coronas respectivas, sus galardones. Y luego, en esos 7 años, la iglesia se va a casar con el Señor, porque Cristo viene, como lo repetí, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, viene ¿hasta dónde? Hasta las nubes, no baja a la tierra. Y ahí lo dice, que viene hasta las nubes y dice, y el Señor mismo con voz, como me suena parecido a la de las vírgenes, ¿no? Que el esposo vino con un clamor. Así que el Señor mismo con voz de clamor, de voz de su voz, va a llamar a la iglesia y va a ser levantada a los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a esta final trompeta. No a la final de la venida, sino a la final del arrebatamiento. Porque el arrebatamiento es como ladrón en la noche. ¿Qué significa, no? Que
Para el mundo va a ser como ladrón en la noche, porque el mundo no va a entender nada, porque no van a ver al Señor. Los que van a ver al Señor va a ser la iglesia, que va a ser levantada hasta las nubes. La iglesia va a ser, el Señor va a ser visible para la iglesia y va a ser invisible para el mundo secular. Por eso que muchos no van a entender. Inclusive para muchos que van a la iglesia y se quedaron, lamentablemente, se van a dar cuenta, vino Cristo y se fueron nuestros hermanos. Y ahí vas a ir corriendo a buscar a tu pastorcito, que nunca te predicó de estas cosas, nunca te dijo que te tenías que preparar, nunca te dijo que tenías que arrepentirte, nunca te dijo que tenías que acomodar tu vida. Y ahí lo vas a ir a agarrar. Pero el pastor se quedó también con nosotros. Agarrémoslo, sin vergüenza, nos enseñó falsa doctrina, nos enseñó doctrina de demonio, nos enseñó que existían los profetas, nos enseñó esto, nos enseñó a decirle papá espiritual. Falsas doctrinas, doctrinas de demonio, doctrinas que apartan de la fe al verdadero creyente. Todos la van a pagar por desobediente. Entonces, hermano, no, pero yo amo a Dios. Bueno, si tú amas a Dios, como dice, ¿no? ¿Por qué decís que me amáis y no guardás mis mandamientos? Y no hacéis mis mandamientos. Y estos son los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Que os améis los unos a los otros. Que perdonéis los unos a los otros. Que llevéis las cargas los unos a los otros. ¿Se da cuenta? ¿Usted está haciendo eso? ¿Usted está haciendo lo que Jesús le ha dicho por tanto tiempo que tiene que hacer? Si usted no está haciendo lo que el Señor le dice, hermano amado, usted está en la cuerda floja, usted está tibio. Y el Señor dijo, yo a los tibios no los quiero en mi cuerpo, porque a los tibios los voy a vomitar de mi boca. Y si lo va a vomitar de su boca era porque estaba en el cuerpo. Así que fuera. Las vírgenes estaban ahí, se quedaron afuera. No las conozco. En Mateo 7:21 dice, pero no todos, el que me dice Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, o sea, en los cielos. Y esto es en el arrebatamiento, no en la segunda venida. Y ahora les voy a explicar por qué. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día para justificarse, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y ahí le habla el Señor y le dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted no puede poner la confianza en una persona o ir a correr a un supuesto tal profeta por ahí que está haciendo milagros y que está aconteciendo estas cosas. Porque usted, como verá, estos hacían esas cosas y no heredaron el reino de Dios, sino que el Señor no los conoce. ¿Por qué? Porque ellos se quieren justificar delante de Dios por las obras que ellos estaban haciendo. Y no tenían una relación siquiera con el Señor. El Señor no los conoce a estos. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto, hermanos, que le vengo hablando? Hay dos cosas que le son muy necesarias al pueblo de Dios en este momento. Primero, la obediencia. Y luego, la relación con el Espíritu Santo. Relación con el Señor Jesucristo. Para que usted esté preparado como la novia, una novia ataviada, una novia que está lista esperando que venga el esposo para ser arrebatada a los cielos. Para que al final de la tribulación y gran tribulación, que es la ira de Dios en esta tierra, donde va a ser derramado, para que al final del siglo y de los 7 años, donde la iglesia va a estar arriba, casándose con el Señor,
venga y vuelva como esposa. Entonces, al final oramos, amadas, ¿sí? Vamos a orar. Así que no se desconecten, quédense conmigo, porque si vamos a orar nos falta mucho. Quiero terminar la palabra que estoy predicando. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia sube y la iglesia vuelve a cabo de 7 años. Si esto pasara hoy, proféticamente nosotros vemos que la iglesia nació en el año 33. Escuche bien, en el año 33. A la fecha ya pasó 1993 años. Y el Señor dijo que al cumplir los 2000 años iba a volver. Iba a volver. Tremendo, ¿no? Y si a los 2000 años Él vuelve, entonces sería en el año 2033. Debería ser la venida de Cristo ya con la iglesia, porque sería estos 7 años, se cumplirían 2000 años, clavadito, ni más ni menos, pero nadie sabe el día ni la hora. Yo no sé el día ni la hora que la iglesia va a ser arrebatada, todavía no lo sé, tú no lo sabes, yo no lo sé, pero sí conocemos los tiempos ya. Y estos son los tiempos. La iglesia nace en el año 33, cuando muere Cristo, pasan 50 días, viene el Espíritu Santo, hasta la fecha ya pasaron 1993 años. ¿Cuánto falta para 2000 años? 7 años y moneditas. Y el Señor va a cumplir su promesa, se lleva a la iglesia, 7 años en los cielos. Luego de la iglesia viene el Señor casado con la iglesia, con nosotros. ¿Y cómo yo sé que es la iglesia? Porque lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19. Dice, da distinción de diferente la iglesia con los que mueren en la gran tribulación. Hace diferencia con los 144.000 sellados, también de la gran tribulación, que son sustentados en el desierto también. Ellos van a morir por su fe y van a ser salvos. Más los cristianos, entre comillas, que se queden, que van a ser perseguidos, que van a ser muertos por causa de la fe y de la palabra de Dios, ellos van a tener vestiduras blancas. Pero la iglesia se le da otro tipo de vestidura, que no es la misma. Por eso que es llevada antes a los cielos, es sacada de la ira, porque el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Así que la ira no va a ser derramada en la iglesia, al contrario, la iglesia va a ser sacada. Entonces dice, ¿no? La palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice así: gocémonos y alegrémonos, dice, y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y acá yo quiero que usted ponga atención, hermano, porque usted al saber esto, usted se va a dar cuenta que la iglesia está arriba y la iglesia tiene otra vestidura. No es la misma vestidura que la que fueron muertos en la gran tribulación. No, porque la iglesia tiene las vestiduras de novia, de esposa. Escuche bien. Dice así. Dice, y ella, en el verso 8, y ella se le ha concedido que se vista, acá está la iglesia, que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Esas son las vestiduras suya y mía en los cielos. Diferente, completamente diferente a las vestiduras de aquellos que van a salir de la gran tribulación, que van a ser muertos por la palabra del Señor. Usted sabe, hasta 3 años y medio, y después de ahí viene la gran persecución, porque se van a dar cuenta, aleluya, que Satanás es Satanás y que el Mesías era Jesús.
Y ahí va a haber una gran persecución, cual nunca la hubo antes ni la habrá. Y ahí donde Israel va a ser, todo Israel será salvo, dice. Dice la Escritura, hermanos. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso están vestidos de vestiduras con lino fino, limpios y resplandecientes. Esa es la vestidura de nosotros en los cielos. Por eso que es muy clara el mensaje. Tienes que obedecer la palabra del Señor. Eso santifica a Dios, da testimonio de que eres hijo de Dios. Exalta a Dios, adora a Dios. Y no solamente eso, sino que el Señor te da las vestiduras porque tú eres la novia. Porque son acciones que el creyente hace por fe, por amor, y por esas acciones, por esas obras justas, acciones justas que tú haces, el Señor le da a la iglesia vestiduras resplandecientes. Dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Yo me postré en su pie para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, quien retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí, hermano, vamos a ver a la iglesia volviendo con el Señor. Usted ya sabe y tenga en mente cuál era la vestidura que la iglesia iba a tener, cómo era el lino fino, resplandeciente. Lo vemos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, que son coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Dice, estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y los ejércitos celestiales, y aquí estamos nosotros, hermano, listos para volver con el Señor. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, de lino finísimo, blancos, limpios. Esos somos nosotros, volviendo con el Señor para reinar. El Señor va a venir a juzgar la tierra y todas las naciones con vara de hierro. Y venimos nosotros con el Señor. Porque tenemos las ropas del lino fino. Esas son las que dio a la iglesia. En toda la palabra, esa es la única que le da las vestiduras de lino fino, es a la iglesia. Porque a los ángeles no tienen vestido de lino fino. Tampoco los ángeles vienen en caballos. Pero la iglesia sí. Miren, dice así. Verso 13. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. Vamos a venir en caballos blancos. Vamos a venir vestidos con lino fino, limpio, resplandeciente. Es la iglesia que vuelve con el Señor. Vuelve casada. Y de su boca sale una espada aguda para herir contra ella a las naciones, y el lagar, y él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de su furor. Gloria al Señor. Y la ira de Dios, la ira del Dios Todopoderoso, amén, ve, amén. Hermanos,
Este mensaje, escuche bien, no es un mensaje para que usted tenga miedo. Es un mensaje para que usted tenga esperanza. Todavía tiene esperanza, la esperanza bienaventurada de que vamos a estar con el Señor para siempre. Hermano, no se arraiga a las cosas de este mundo. Ya nos vamos. Ese es mi deseo. Eso es lo que dice la Biblia. Así que, si usted lo cree, usted entrará en el reposo, entrará en las bodas del Cordero y después vendremos y reinaremos con Él por 1000 años. En ese reposo. Y adoraremos y estaremos delante del Señor, hermano. Que el Señor les bendiga muchísimo. Lo hemos pasado bastante, pero no se podía frenar este mensaje. Así que, mis hermanos, oramos. Padre, gracias te doy, Señor Jesucristo, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por nuestra hermana Cecilia, que está conectada, por Cristina, nuestra hermana Lautaro. Amén. ¿Alguien más está? Porque veo 4 arriba. No sé quién más está ahí. Bueno, Sonia Ledesma, Auguro, Guardián, bendiciones. Guardián del Muro, bendiciones. Te miro, varón. Bendiciones. Gracias por lo que enseñás también, porque estoy atento a todo eso. Y que sean todos mis hermanos bendecidos. Esa es la esperanza que tenemos, hermano. El Señor va a venir y nos va a sacar de la ira. Así que prepárense, oramos, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche. Bendecimos a cada uno, Señor, de los hermanos y de las hermanas que se conectaron. Señor, gracias por el tiempo que ellos han puesto para estar conmigo y acompañarme. Y yo te doy gracias, Señor, por aquellos varones y aquellas mujeres también, Señor, que tú les has dado conocimiento y que de ellos también podemos tomar nosotros lo bueno, lo que edifica, lo que nos santifica, que es la esperanza venidera. Amén. Así que los saludo a todos con la paz del Señor y te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia de todas las personas, Señor, y que aquella persona que oyó este mensaje, que pueda venir al arrepentimiento, que pueda creer de verdad tu palabra y que no pueda ser como hizo Moisés, como hicieron Aarón, como hicieron el pueblo de Dios, no Moisés y Aarón, perdón, sino como el pueblo de Dios que tentaron a Dios, lo pusieron a prueba al Señor y no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero nosotros, Señor, somos la iglesia y queremos, Señor, ser, aleluya, como las 5 vírgenes prudentes. Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Señor, transforma su mente, su corazón. Señor, ábrele el entendimiento para que ellos mismos también escudriñen, Señor, la palabra. Que pueden escudriñar, Señor. Así como cuando yo también oigo una palabra y me resuena, Señor, yo voy a las Escrituras, como los de Berea, Señor. Que ellos lo único que se dedicaban era a escudriñar, a revisar todas las cosas nuevas que se le parecían. Y el apóstol Pablo llega a ese lugar, Señor, ¿se acuerda? Y dice, veo que son muy religiosos, porque mientras veía muchos altares, y entre esos hallé un altar que decía al Dios no conocido. Bueno, ese es a ese Dios a quien yo les vengo a anunciar a ustedes. Qué tremendo, ¿no? Al Señor Jesucristo.
venía a anunciar el Evangelio de Cristo. Y cuando él empezó a hablar, dice que llegaron hasta el punto de la resurrección. Y cuando llegaron al tema de la resurrección, dijeron, bueno, Pablo, está bien, ya te oiremos en otra ocasión. Pero dice que el apóstol Pablo, de ahí algunos ya se habían convertido, ya habían creído y le seguían. Amén. Así que, hermano, yo no quiero que usted me siga a mí. Yo quiero que usted lea la palabra de Dios, que abra las escrituras, que escuchen a otros varones y mujeres de Dios. Aquí está nuestro hermano amado también. Qué tremendo, ¿no? Guardianes del Muro, ¿sí? Les recomiendo el canal, hermano, Guardianes del Muro, para que ustedes lo vean. Ahí también van a ser edificados, ¿sí? Con la poderosa palabra de Dios, y van a entender muchas cosas, y el Espíritu Santo va a iluminar su mente y le va a dar entendimiento, y usted escudriñe también, y usted se va a dar cuenta que son así las cosas. Así que los bendecimos de este lugar, en el nombre de Jesús. Mañana los espero, hermano, 6:30 AM. El que se levante temprano, gloria a Dios, va a recibir la palabra. Tempranito, 6 AM, lo que el Espíritu ponga en mi mente, en mi corazón, y nos enseña, ¿ven? Así que los bendigo, hermano amado. Los despido porque, miren, son las 12:45 y ya estoy para descansar. Besito le mando, hermano. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme. Guarde este mensaje en su corazón y acuérdese bien, no solamente crea, sino obedezca al Señor. Ahí está la victoria. Amén. No para justificarse, sino hágalo con amor y como para el Señor. Todo. Bendiciones, hermano. Así nos despedimos. Que descansen. Arro, mis niños. ¿Se acuerdan? Cuando eran chiquitos, yo me acuerdo, hermano. Tengo 52 años y me acuerdo de alguna canción que me cantaban para dormirme. Que el Señor Jesús los abrace